Hola a todos, en este video vamos a hablar un poco acerca de cómo desarrollar el cronograma teniendo en cuenta PMP. Y como ven en pantalla vamos a tener unas actividades principales para desarrollar esta tarea. Eh, si bien ya sabemos o ya tenemos de nuestros proyectos el WS o la EDT, a partir de este entregable o este documento vamos a desarrollar el cronograma, ya que este nos va a especificar todas las actividades que están compuesto nuestro proyecto. Entonces, aquí vamos a ver una serie de actividades que nos van a facilitar poder identificar los tiempos y secuencia de esas actividades. En primera instancia, hay que definir las actividades. Podemos partir del WS, como les he mencionado anteriormente, en donde lo hemos ya descompuesto lo más detalladamente posible para poder tener finalmente como hojas de este árbol actividades realizables, actividades medibles. Luego de ya tener las actividades definidas, que va a ser precisamente en nuestro WS, vamos a secuenciar estas actividades, es decir, identificar cuál es primera, cuál es segunda y cuáles dependen una de otras. Por otro lado, estimar recursos, definir qué personal o qué recursos tecnológicos, etcétera, van a estar asociados a cada actividad. Sobre todo el talento humano que nos determina el esfuerzo necesario para desarrollar la actividad. Por otro lado, teniendo en cuenta este esfuerzo, vamos a estimar la duración de cada actividad. No es lo mismo que una actividad la desarrolle una a dos personas, entonces esto dependerá evidentemente del paso anterior. Por otro lado, desarrollar el cronograma, que sería ya finalizar, digamos, la construcción del mismo a partir de los pasos anteriores. Y ya durante la ejecución del proyecto llevar control del mismo, ya que es normal que haya que hacer una actualización, ya sea por demoras o por avances del proyecto. Entonces, temas importantes o consideraciones importantes. Es importante tener en cuenta la fecha final, el requerimiento del cliente, que esté alineado, digamos, a la expectativa o al tiempo final prospecto que se vaya generando en la construcción del cronograma. Tener hitos para controlar el proyecto. Además, hay un tema importante que es la ruta crítica, que bueno, se hablará en otro video, pero evidentemente hay que mencionarlo desde ahora para poder optimizar y disminuir los tiempos y saber cuál es el camino más largo del proyecto y cuáles son las tareas claves que hay que controlar. Y por último, obtener aprobación del cronograma, no olvidarnos que es un documento que se debe compartir con el líder de proyecto, ya sea el cliente o el usuario con el que estamos interactuando en el proyecto. Las herramientas están en pantalla y recuerden que estamos utilizando para este video Gantt con el ejemplo que presentaremos a continuación. Hay otro tipo de metodologías como estimación PERT que menciono acá o Planning Poker, que serán temas de otros videos que explicarán en mayor detalle, pero sí es importante mencionarlos para tener en cuenta cómo estimar los tiempos de cada actividad. Son dos métodos o metodologías bastante usadas y bastante eficientes. Entonces, el objetivo ahorita tenemos en el proyecto o en nuestra herramienta Gantt, tenemos ya un WS diseñado, estructurado de tal forma que las actividades hojas son actividades que se pueden medir o se pueden estimar en cuanto a duración. Y tenemos un árbol de esfuerzo como tal, o de trabajo. Entonces, de hecho, si bien aquí tenemos dos actividades, hojas, al momento de yo estimar estas dos, la actividad padre o la carga de trabajo padre será estimada automáticamente a partir de estas dos. Por ejemplo, si este demora un día y este un día, por supuesto, diseñar la encuesta durará 2 días. Entonces, el primer paso, vámonos a los pasos para poder guiarnos en la construcción. Definir actividades. Entonces, aquí ya con el WS ya tenemos las actividades, ya tenemos un listado de actividades que tenemos que tener en cuenta y que sabemos que tenemos que desarrollar para lograr el objetivo final del proyecto. Por otro lado, secuenciar las actividades. Entonces, ¿cómo hacemos esa secuencia? Dentro de la tabla de Gantt tenemos dos columnas importantes. Bueno, hay una columna que se llama predecesoras. Y en esta columna vamos a comenzar a definir qué actividades dependen de qué. Por ejemplo, la primera actividad evidentemente no va a depender de ninguna. La segunda actividad puede que dependa de la anterior. Entonces aquí vemos
construir encuesta. Si para nosotros es importante al momento de definir encuesta hablar previamente con el experto, entonces tendremos que definir acá que para, para construir la encuesta hay que hablar con el experto. Seleccionamos. Entonces, de esta forma ya definimos que para esta actividad es importante que se haya realizado la actividad número 4, hablar con un experto. Y ya en nuestro gráfico Gantt se va evidenciando este movimiento o esta configuración con una flecha que nos indica una actividad predecesora. Nosotros podríamos configurar también los tipos de dependencia. Por ejemplo, fin a inicio, es decir, que cuando se acaba la actividad 4, inicia la actividad 5. O por ejemplo, inicio a fin, es decir, que esta actividad, la actividad actual, o sea, la 5, inicia cuando finaliza la 4. O inicio a inicio, es decir, indicar que las dos actividades van a iniciar al mismo tiempo. Entonces, podemos experimentar con estas opciones y podemos ver cómo cambia, eh, digamos, la flecha. Por ejemplo, inicio a fin quiere decir de que, miren que en este caso la actividad 5 debe finalizar cuando inicia la 4. O, por ejemplo, inicio debe empezar en conjunto con la 5 o con la 4. Las dos empezar al mismo tiempo. Evidentemente la más usada es esta. Luego entonces de poder construir todas las predecesoras, es decir, yo colocar aquí, tener ya un esquema, por ejemplo, que la 8 dependa de la 3, vamos a colocar. Miren que aquí ya por lo menos hacer la 8 depende de la 3 y la 3 finaliza cuando termina la 5. Y así podremos estructurar qué actividad depende de cuál, configurando la secuencia de actividades. Por otro lado, tenemos que estimar los recursos. Para estimar los recursos es importante ir definiendo los recursos. Entonces, por ejemplo, aquí voy a colocar el personal necesario para ejecutar las actividades. Y a medida que vamos revisando las tareas, al ir tarea por tarea vamos a ir identificando qué personal se necesita para esto o para desarrollar la actividad. Entonces, por ejemplo, comencemos con esta, hablar con un experto. Entonces tenemos el rol de investigador. Entonces aquí ya tenemos quién es la persona encargada de esto. No es lo mismo que la desarrolle una sola persona a que la desarrollen dos personas. Y teniendo en cuenta estos responsables, más adelante se determinará el tiempo. Entonces, en esta dinámica vamos a ir tarea por tarea definiendo cuál es el recurso necesario. Por ejemplo, en definir población, entonces el encuestador, construir encuestador, enviar correo, encuestador y así sucesivamente. Por ejemplo, en los sprint, desarrollador, desarrollador 2, así sucesivamente. Luego, cuando ya tenemos los recursos, podemos estimar la duración. Es decir, vamos a ir tarea por tarea y en la columna de duración vamos a colocar cuánto se demoraría teniendo en cuenta estos dos recursos. Entonces, como hay dos personas, podemos decir que se demoran 2 días. Si hubiese una persona, se demorarían 4 días, un ejemplo. O construir la encuesta un día. Podemos dejarle el signo de interrogación para definir de que todavía no estamos seguros, todavía estamos jugando con el cronograma y la estimación de tiempos. Recuerden para estimar estos tiempos podemos utilizar Planning Poker o el método PERT. Definir población, un día, construir la encuesta, podemos poner 2 días, enviar la encuesta, vamos a demorarnos 3 días. Y así, si se dan cuenta, aplicar encuesta, que es una estructura padre, dice 5 días. Esa es la suma de las hijas. Aquí tenemos definir población un día, esta 2 días y esta 3, pues la suma. Acá nos puede ir dando, vamos a ver. Ahí nos vamos dando cuenta de que él va haciendo una estimación a partir de las actividades hijas.
Entonces, luego definiremos todas las duraciones de cada actividad. Muy importante seguir ese orden. Primero, ya teniendo las actividades, secuenciarlas, definir el recurso y estimar la duración. No es recomendable hacer estos pasos por cada actividad. Es mejor hacer cada paso, por ejemplo, secuenciar actividades con todas las actividades. Cuando ya secuenciemos todas las actividades, nos vamos a estimar los recursos de todas las actividades, desde la primera hasta la última. Y por último, estimar la duración de todas. Va a ser mucho más sencillo la construcción del cronograma como tal. Finalmente, ya el desarrollar el cronograma sería ejecutar el proyecto, teniendo en cuenta el cronograma, comenzar y desarrollarlo al tiempo que se va controlando y se va modificando. Y con esto ya tendremos nuestro cronograma elaborado.